Yo soy Raúl Olesta, soy residente de primer año de nefrología. El tema de hoy es prescripción de hemodiálisis. Y bueno, el objetivo de la hemodiálisis básicamente es reemplazar la función secretora del riñón. Para cumplir este objetivo, la sangre y el dializado van a circular en direcciones opuestas, como se muestra en la foto, con un mecanismo llamado de contracorriente en lados opuestos de una membrana semipermeable en el dializador. De esta manera, los solutos no deseados, como la urea o el fósforo o el potasio, difunden de la sangre al dializado y también se puede realizar lo mismo en sentido contrario. Se añaden sustancias en el dializado para que éstas difundan hacia la sangre, como lo pueden ser el bicarbonato y el calcio. Las concentraciones de los solutos añadidos al dializado tienden a reproducir las que fisiológicamente mantiene el riñón sano en el cuerpo. Otro objetivo de la hemodiálisis es eliminar el exceso de agua extracelular mediante la cual se va a conseguir, esto se va a conseguir mediante un gradiente de presión hidrostática a través de la membrana semipermeable, mediante un mecanismo de convección. Bueno, algo importante al hablar de prescribir hemodiálisis es lo respectivo a los accesos vasculares. Respecto a estos, el flujo que se puede obtener a través de ellos va a depender del calibre de los catéteres. La resistencia de un catéter va a ser directamente proporcional a la longitud del mismo e inversamente proporcional a la medida del radio a la cuarta potencia. Dicho de otro modo más sencillo, a medida que los catéteres son más delgados y más largos, otorgan una mayor resistencia y por tanto un menor flujo. Otro factor que determina el flujo es el gradiente de presión a través del mismo, de modo que para dos catéteres de las mismas características, o sea, del mismo calibre y de la misma distancia, fluirá una mayor cantidad de sangre para aquel que se encuentre entre un gradiente de presión más amplio. Otro factor más a tener en cuenta es la viscosidad de la sangre, la cual suele estar en relación con el hematocrito. A mayor hematocrito, mayor resistencia y por lo tanto menor flujo. En cuanto a los accesos vasculares, los suelen haber de diferentes calibres y de diferentes longitudes. El que solemos tener nosotros en el hospital es el French de calibre 11.5, que tiene una longitud de 19.5 centímetros y este catéter en situaciones ideales nos va a aportar flujos de entre 300 y 400 mililitros por minuto. En cuanto a la localización de los catéteres, el lugar de inserción óptimo, el que más se desea, es la vena tubular interna derecha, porque esta es una vía venosa más directa a la aurícula derecha por su trayecto que es relativamente corto y recto. Como siguiente opción, se deben de preferir los abordajes femorales, aunque estos tienen la desventaja de que tienen la mayor incidencia de infección y son los que se deben de intentar retirar con más prontitud, sobre todo en los casos de diálisis aguda. En general, se debe de evitar el área subclavia o dejarla como última opción,
ya que se asocia con una mayor incidencia de complicaciones relacionadas con la inserción, como pueden ser el neumotórax, el hemotórax, la lesión de la arteria subclavia o del plexo braquial. Además de que los accesos subclavios presentan una alta incidencia de hasta el 40% de estenosis venosa central. Y dependiendo de la localización del catéter que se coloque, pues se van a preferir ciertas longitudes para los catéteres, que también los podemos encontrar en diferentes longitudes. Obviamente los más largos deben reservarse para el abordaje femoral. Nada más hay que tener en cuenta, como dice la fórmula de Hahn que acabamos de ver, que para dos catéteres del mismo calibre dado, la mayor longitud de uno, o sea, un catéter femoral va a tener una mayor resistencia y por lo tanto va a otorgar una menor cantidad de flujo. Y bueno, ahora sí, hablando, digamos, en cuanto a los componentes de la prescripción de diálisis, claro que el acceso vascular es uno. Las variables que nosotros vamos a poder modificar en la gran mayoría de los casos y que van a influir en el resultado final, pues son estas. Son todas las que, o las más importantes que se deben de tener en cuenta al momento de realizar las indicaciones para la hemodiálisis. Estas son la duración de la sesión, la frecuencia de las sesiones, el acceso vascular que ya comentamos, la elección del dializador, la velocidad del flujo de sangre, la velocidad del flujo del dializado, la tasa de ultrafiltración, la composición del dializado, la anticoagulación y la temperatura del dializado. Vamos a ir hablando de cada una de estas. Y pues con el objetivo de lograr un adecuado aclaramiento, hay que recordar que el aclaramiento de cualquier soluto, digamos de la urea, se puede incrementar extendiendo la duración de la sesión de hemodiálisis o aumentando su frecuencia. La eficiencia de la eliminación de los solutos es máxima al inicio de la sesión y va disminuyendo progresivamente a través de la sesión. Esto porque el- la difusión de los solutos depende de la concentración en el lado de la sangre, la cual obviamente va disminuyendo progresivamente conforme se avance en el tiempo durante la sesión. Por lo tanto, las desventajas de las sesiones cortas van a ser que reducen el aclaramiento de moléculas más grandes, digamos como la beta-2 microglobulina, la cual es de un alto peso molecular, alrededor de 12.000 Dalton, en comparación, por ejemplo, con la urea, que es una molécula pequeña de 60 Dalton, porque este tipo de moléculas, o las moléculas más grandes como la beta-2 microglobulina, son más dependientes del tiempo. Además, las sesiones cortas reducen también la tasa de ultrafiltración que es posible alcanzar. Y si se intentan alcanzar tasas altas de ultrafiltración, pues obviamente va a incrementarse la posibilidad de hipotensión y de presión miocárdica al intentar alcanzar nuestros objetivos, digamos, el peso seco en menos sesiones semanales. Por lo que respecta a las sesiones más largas o más frecuentes, pues van a mejorar la homeostasis del volumen y la eliminación de solutos de alto peso molecular, particularmente. Van a reducir los síntomas intradiálisis derivados, que son los secundarios básicamente a la hipotensión, como náuseas, calambres. Se van a disminuir también la fatiga postdiálisis, van a mejorar el control de la presión arterial y la depresión miocárdica. Esto pues quedó demostrado en el estudio Frequency Hemodialysis Network, en donde se compararon sesiones de 3 contra 6 veces por semana realizadas en el centro hospitalario, y se observó que aquellos pacientes con 6 sesiones semanales mejoraron el control de la presión arterial, el control del fosfato, presentaron una menor masa ventricular izquierda y un menor volumen telediastólico, o sea, desenlaces cardiovasculares. Sin embargo, pues este estudio realmente no pudo demostrar una mejor supervivencia en los pacientes tratados 6 veces a la semana.
Lo que no se va a conseguir aumentando la frecuencia o la duración de la hemodiálisis es mejorar las funciones cognitivas de los pacientes, ni las medidas de depresión. Tampoco se va a mejorar la concentración de albúmina que tienen los pacientes. No va a existir tampoco una menor necesidad de o dosificación de agentes de estimulación de la eritropoyesis. Obviamente van a tener un mayor costo y hay una mayor posibilidad de disfunción del acceso vascular y agotamiento del paciente. Un aspecto importante, pues no siempre, digamos, nosotros podemos modificar en el instituto, es el dializador. Al elegir un dializador, se debe tener en cuenta su capacidad para el aclaramiento de solutos, particularmente de pequeño y mediano peso molecular, porque ya vimos que los solutos de alto peso molecular son más dependientes del tiempo que de la membrana en sí, aunque sí tienen un papel relevante. Pues el dializador tiene que tener una capacidad para eliminación de líquidos, el cual se mide a través de su coeficiente de ultrafiltración, que se expresa en mililitros minuto por milímetro de mercurio. Básicamente va a hablar de la capacidad de ultrafiltrar el líquido y también debe ser lo más biocompatible posible. Además, idealmente debería tener un bajo volumen de compartimiento de sangre para reducir los efectos hemodinámicos y metabólicos adversos que van a derivar de la hipovolemia relativa a la que vamos a someter al paciente durante la sesión. Los solutos de tamaño superior a 300 Daltons, no es el caso de la urea ni de la creatinina, tienen un menor aclaramiento difusivo que los solutos más pequeños, como el potasio o la misma urea. Y estos, los mayores de 300 Daltons, van a depender fundamentalmente del aclaramiento convectivo, como es el caso de la beta-2 microglobulina. Las membranas de los dializadores varían en su capacidad también para activar la cascada de coagulación y los elementos formes de la sangre. En general, las membranas sintéticas se han demostrado más inertes y por lo tanto pues más biocompatibles y se prefieren a las que se utilizaban en el pasado como las de celulosa. Aunque incluso en las membranas sintéticas, dependiendo del material que estén fabricados, varían en el grado de biocompatibilidad. La velocidad del flujo de sangre y el dializado. La disposición de los flujos de sangre dializado a contracorriente tiene el objetivo de maximizar el gradiente de concentración que van a tener ambos a lo largo de la longitud del dializador. De manera que aumentando el flujo del dializado, se reduce la acumulación de productos de desecho en el dializado, porque estos son barridos de una manera más rápida y se tiene un mayor gradiente de solutos entre sangre y dializado para una óptima difusión. Se habla de que se puede obtener un aclaramiento hasta un 10% adicional cuando se aumenta el flujo del dializado de 500 a 800 mililitros minuto, siempre y cuando se puedan mantener paralelamente, obviamente, los flujos sanguíneos altos de alrededor de 400 mililitros minuto. Esto pues va a depender también del catéter que tengamos y tiene la desventaja de que va a consumir una mayor cantidad de agua a expensas de un aclaramiento, sí es cierto, un poco más alto, pero pues que pudiera no estar necesariamente justificado. Y mayores flujos del dializado también tienen la ventaja de que van a disminuir la capa limitante y los efectos de transición en el dializado. El efecto de la capa limitante se refiere a que el dializado que fluye a lo largo de la membrana del dializador va a tender a adherirse a ella, creando una capa que no va a tener actividad, que es la llamada capa limitante, y por lo tanto va a reducir la tasa de difusión a través de la membrana en esa porción. El efecto de transmisión se refiere a que el flujo del dializante siempre tiende a moverse a lo largo del camino de menor resistencia, lo que le da un flujo no uniforme y
por lo tanto omite algunas áreas de la membrana, con la consiguiente disminución de superficie que vamos a tener entre la sangre y el dializado. De manera que a medida que nosotros aumentamos el flujo del dializado, se van a producir turbulencias en la superficie de la membrana y tanto la capa limitante se va a ir adelgazando como el efecto de transmisión va a ir disminuyendo y pues vamos a alcanzar un mayor COA. Bueno, también en cuanto al flujo sanguíneo, es importante, a medida que este aumenta, obviamente vamos a tener más soluto por minuto en la membrana. Por lo tanto, vamos a aumentar la eliminación de los solutos que no queremos. La eliminación de urea lleva una relación lineal que es independiente del filtro que nosotros utilicemos. Cuando utilizamos flujos bajos, por lo general menores a 200 mililitros minuto, pero este aclaramiento aumenta de forma exponencial con un dializador de alto flujo a medida que nosotros vamos eliminando el flujo sanguíneo hasta los 400 o 500 mililitros minutos. Es a estos niveles de flujo donde se obtiene el beneficio de los dializadores de alto flujo, que otorgan COAs mucho más altos, siempre y cuando les demos flujos adecuados. La anticoagulación es muy importante porque la coagulación sanguínea va a tener efectos deleterios en cuanto a que va a producir, obviamente, pérdida de sangre en el paciente y va a reducir el aclaramiento de los solutos cuando se produce dentro del dializador, que es el sitio que se ha observado que más tiende a formar coágulos. Esto porque va a disminuir la superficie de contacto si se llega a coagular o dentro del dializador. Lo más común es utilizar heparina, que se puede utilizar en un bolo inicial de 1000 a 50.000 unidades, seguida de una infusión continua de 1000 a 1500 unidades hora y que se suspende unos 15 o 60 minutos antes de finalizar la sesión. Otra estrategia es el uso de bolos intermitentes según la necesidad. Y en pacientes con riesgo de hemorragia se pueden reducir estas dosis y utilizar bolos de 500 a 1000 unidades, seguidas de infusión de 750 a 1000 unidades. En esta tabla se muestra una serie de escenarios clínicos donde incluso se puede evitar la anticoagulación en pacientes con sangrado activo. Otros pacientes, por ejemplo, pacientes con diátesis hemorrágica o cirugía mayor en los últimos 7 días o cirugía intracraneal en los últimos 14 días, así como aquellos que hayan tenido biopsia de un órgano en las últimas 72 horas, se puede considerar que no sean anticoagulados o utilizar otras estrategias que van a evitar la circulación del anticoagulante en el torrente sanguíneo del paciente. Estas estrategias para los pacientes con alto riesgo de sangrado pueden ser la anticoagulación regional, que se puede utilizar con la combinación de calcio citrato o heparina protamina. Estas estrategias de anticoagulación regional consisten en la aplicación básicamente simultánea de citrato en la línea arterial y calcio en la línea venosa. El efecto que se busca es que el citrato quele el calcio que viene pues, saliendo del paciente, el cual sabemos que tiene pues un efecto procoagulante al ser el calcio un cofactor necesario para la coagulación. Por otro lado, el calcio que vamos a infundir en la línea venosa se va a unir al citrato infundido en la línea arterial y así va a evitar su acción anticoagulante en el torrente sanguíneo del paciente. El resultado final pues, va a ser una anticoagulación únicamente en el circuito externo al paciente. El mismo principio básicamente es el que utiliza la anticoagulación regional con heparina y protamina, siendo infundida la heparina en la línea arterial y el antídoto protamina en la línea venosa. Con eso, en teoría, pues se va a disminuir el riesgo de sangrado porque no va a haber circulación de anticoagulante en
dentro del paciente. De hecho, hay bibliografía que sugiere utilizar la estrategia con citrato en calcio y en las primeras, particularmente las primeras sesiones de hemodiálisis aguda, por los riesgos de sangrado asociados a la uremia. Un aspecto importante que se debe tener en cuenta al utilizar este método, particularmente el de citrato con calcio, es que se debe utilizar una solución de diálisis sin calcio, por lo que el paciente pues cursa con un riesgo de hipocalcemia. Y pues además de que es algo laborioso y técnicamente complicado, sí se necesita la monitorización frecuente de los niveles de calcio ionizado, particularmente en el caso de la combinación de calcio-citrato. Y cuando utilizamos la heparina protamina, hay que estar vigilando el tiempo de tromboplastina parcial. Otras estrategias que se pueden utilizar en pacientes con alto riesgo de sangrado es el uso de lavados cada 30 minutos con solución salina, con la desventaja de que estos pues, van a aportar un volumen al paciente y por lo tanto van a disminuir la cantidad de ultrafiltrado proyectado inicialmente. Otro factor, pues, para evitar la coagulación puede ser evitar el uso de transfusiones sanguíneas, el mantener el flujo lo más alto posible y, pues, en última instancia, disminuir la ultrafiltración programada. Esto va a ayudar porque a mayor ultrafiltración, pues vamos a tener una mayor viscosidad de la sangre y mayor actividad de la coagulación. Y bueno, el dializado contiene estos solutos que tienen concentraciones comparables a las del plasma en algunos casos o similares a esta. El objetivo de añadir electrolitos y glucosa dializado es reducir o eliminar el gradiente de concentración y así se va a prevenir una eliminación excesiva de cierta sustancia durante la diálisis. En general, las concentraciones de la mayoría de los solutos ya vienen en una cifra estándar pues, en los líquidos que utilizamos para la hemodiálisis. Pero las concentraciones de sodio, potasio y dependiendo de la máquina de hemodiálisis que se tenga, también de calcio de bicarbonato se pueden individualizar. La concentración de sodio influye durante la hemodiálisis. Bueno, la concentración de sodio del dializado influye en la estabilidad cardiovascular durante la hemodiálisis porque el sodio es el mayor determinante de la tonicidad del líquido extracelular. El dializado alto en sodio va a producir sed, hipolidipsia, aumento de la ganancia de peso e hipertensión. Y por otro lado, utilizar un sodio bajo puede favorecer la hipotensión intradiálisis y pues también los calambres. Una alternativa puede ser utilizar un dializado con un sodio constante de entre 137 y 138 miliequivalentes sobre litro con el objetivo de obtener cifras similares plasmáticas porque muchos de los receptores de los agentes que entran en hemodiálisis tienden a ser hiponatrémicos. Dependiendo del sodio plasmático del paciente, se puede variar la concentración de este. En los casos de hiponatremia, se debe mantener el sodio estándar que se utiliza, o sea, entre 137 y 138. Únicamente cuando la hiponatremia es severa, hay que tener precaución de no rebasar en más de 15 a 20 miliequivalentes el sodio del paciente por el peligro de elevar la natremia de forma excesivamente rápida. En los casos de hipernatremia, el abordaje más seguro es utilizar un dializado con una concentración cercana a la que tenga el paciente, de unos 3 a 5 milimoles por debajo, y pues ya posterior a la sesión de hemodiálisis, corregir la hipernatremia con la infusión de líquidos hipotónicos. Para el control del potasio, se han descrito varias estrategias que utilizan concentraciones variables de este cation. El punto es que la utilización
de una menor concentración de potasio que la del plasma, pues obviamente es para eliminar el exceso de potasio durante la diálisis a través de la difusión, la cual se va a llevar a cabo a favor de un gradiente de concentración. Dado que la mayor parte del potasio corporal está de forma intracelular y que solo alrededor del 2% del potasio corporal se encuentra en el plasma, pues tenemos, digamos, únicamente disponible esa pequeña cantidad de potasio corporal para, para eliminar del cuerpo durante la hemodiálisis. Entonces tenemos que esperar que este potasio vaya saliendo de las células para poder ser eliminado. El problema es que el flujo de potasio de un compartimiento intracelular a extracelular dentro del mismo cuerpo va a ser más lento que la salida de potasio que vamos a tener nosotros hacia el dializado. Esto puede originar una hipocalemia significativa intradiálisis, la cual pues usualmente va seguida de un rebote de alrededor de un 30%, una subida de un 30% de la concentración de potasio a las 3 o 4 horas de finalizar la sesión, pues por el mismo motivo que mencioné. El momento más peligroso para la aparición de una hipocalemia son las primeras 2 horas de la sesión, porque es donde existe un descenso más rápido de la cifra de potasio en sangre que puede predisponer a arritmias. Además, durante la diálisis hay otros factores que pueden influenciar para provocar la hipocalemia. Estos son pues la estimulación de liberación de la insulina por la misma glucosa del dializado, la liberación de catecolaminas en respuesta a las variaciones hemodinámicas y y la disminución de la tonicidad del plasma, que también favorece el movimiento de potasio al interior de la célula. Todos estos factores, junto con el hecho de que estamos retirando potasio del paciente y que esto se está haciendo a un ritmo mucho más rápido de lo que el potasio puede salir de las células al compartimento extracelular, pues pueden derivar en una hipocalemia que degenere en arritmia. Si bien es cierto que muchas veces utilizamos, sobre todo en los pacientes crónicos, la solución estándar de 2K, sobre todo para los pacientes agudos, es importante individualizar la concentración de potasio. Es la mejor opción para que haya un adecuado aclaramiento y también para evitar un aclaramiento excesivo que derive en arritmias mortales. En pacientes crónicos, antes de intentar disminuir la concentración del potasio en la solución, se deben intentar otras medidas como medidas dietéticas o farmacológicas en caso de que estuvieran influyendo. Y pues ya como última opción se puede considerar el disminuir la concentración que se otorga en el dializado. Una población a tener en cuenta pues son los pacientes que usan digoxina de forma crónica, en el que las concentraciones recomendadas siempre están entre 2 y 3K. Incluso en situaciones de urgencia, la bibliografía menciona que estos pacientes son muy lábiles a las variaciones de potasio, por lo tanto, se debe utilizar siempre concentraciones entre 2 y 3K. Realmente, en la bibliografía que chequé, la concentración 0K no está aconsejada porque se ha mostrado más arritmogénica en comparación a concentraciones mayores. En el caso de pacientes que entran hipocalémicos a la sesión, pues se puede utilizar una solución 3K y si es posible disponer de un monitor para pues, ir viendo si existen cambios electrocardiográficos, los cuales en caso de aparecer serían una indicación de reposición intradiálisis por vía intravenosa. Respecto al calcio, no hay un consenso universal acerca de las concentraciones que se deben utilizar. Hay documentos de la CADOCI y otros internacionales que mencionan concentraciones similares, aunque no idénticas. Lo que se ha visto con el calcio es que con el uso de los quelantes de fosfato que tienen calcio y también los análogos de la vitamina D,
pues estos tienden a elevar la concentración de calcio en sangre, pueden derivar en una hipercalcemia. Y la hipercalcemia se asocia a una calcificación vascular acelerada y también a enfermedad ósea adinámica en los pacientes de hemodiálisis. Esto pues motivó que la CADOCI recomiende concentraciones de calcio en el dializado entre 2.5 y 2.6 miliequivalentes sobre litro, que pues son un miliequivalente más bajo que lo que previamente se espería. Otras directrices internacionales mencionan el uso de concentraciones de hasta 3 miliequivalentes. Lo cierto es que se ha visto que 2.5 miliequivalentes sobre litro parece el punto de equilibrio por encima del cual la concentración, o sea, el punto de equilibrio en el cual la concentración de calcio dializado se mantiene con un balance neutro. Porque por debajo de esta concentración, el calcio se va a eliminar del paciente y por encima de esta va a difundir pues, calcio del dializado hacia el paciente durante la diálisis. Aunque en realidad pues también se menciona que hay una amplia variabilidad entre pacientes. ¿Por qué es importante la concentración de calcio intradiálisis? Pues básicamente porque afecta la estabilidad hemodinámica. De modo que la hipocalcemia o la disminución del calcio ionizado durante la hemodiálisis dificulta la vasoconstricción periférica, deteriora la contractilidad cardíaca y por lo tanto los pacientes pueden presentar hipotensión. El objetivo, en cuanto a la concentración, va a ser mantener un balance de masas de calcio neutro que pues, se ha visto que se tiene que conseguir con concentraciones entre 2.25 a 2.5 miliequivalentes sobre litro. El magnesio es otro electrolito que viene ya en la solución estándar del dializado, de la solución, por ejemplo, que nosotros utilizamos. Hace algún tiempo no era absolutamente indispensable que las soluciones dentro de su composición tuvieran magnesio, ya que pues, se había visto que la eliminación de este electrolito realmente era ínfima, menor a lo que usualmente nosotros adquirimos por la dieta. Sin embargo, se vio que al no añadir magnesio, los pacientes cursaban con calambres e hipotensión y por ese motivo ahora se recomienda la adición de al menos 0.5 a 1 miliequivalente sobre litro en la solución de diálisis. En cuanto al bicarbonato, pues su objetivo principal al añadirlo es corregir la acidosis metabólica. La corrección de la acidosis durante la diálisis se va a conseguir aumentando la concentración de bases en el dializado para que se promueva su difusión a sangre. Hace algunas décadas se comenzó a utilizar el acetato como fuente de bases, ya que el acetato por cada miliequivalente pues, se pueden obtener hasta 4 a 8 miliequivalentes de bicarbonato. Pero pues con la evolución de los filtros, la mejor tecnología, al aparecer los filtros de alta eficacia, el acetato comenzó a generar problemas de tipo hemodinámico porque pues al haber una mayor difusión de acetato en la sangre, favorecida por los mejores filtros, se excedía la capacidad metabólica que tenía el hígado y también el músculo esquelético, y su acumulación pues paradójicamente producía acidosis. La acidosis derivaba en vasodilatación e hipotensión. Por otro lado, pues las complicaciones que tiene el dializado con bicarbonato son la potencial contaminación bacteriana y la precipitación del calcio y el magnesio que tiene también la solución de diálisis. La desinfección de los contenedores y la mezcla diaria del bicarbonato ayudan a prevenir, por un lado, la contaminación bacteriana y para minimizar la formación de sales insolubles de bicarbonato con el calcio y el magnesio del dializado. El bicarbonato y el concentrado ácido, que son
O sea, el concentrado ácido es el que contiene prácticamente el resto de los solutos, a excepción del bicarbonato. O sea, los dos botes que se ponen ahí debajo de la maquinita de hemodiálisis tienen que estar separados. En dado caso de que se junten, pues el bicarbonato precipitaría con el calcio y con el magnesio. Al concentrado ácido le tienen añadido una cantidad de ácido acético, que esto pues asegura que haya una solubilidad de estos dos cationes, o sea, del calcio y del magnesio. Lo que hace la máquina de hemodiálisis es que eh, toma el sistema de distribución de dializado, toma los dos componentes por separado y los mezcla proporcionadamente con agua purificada para formar pues el dializado final. Este sistema de distribución se debe limpiar periódicamente con una solución ácida para eliminar cualquier acúmulo que pueda quedar, y para eso se utiliza el ácido acético, que pues es el botecito que se observa que ponen y conectan en la parte de atrás de la máquina. Esto pues porque todavía se puede producir alguna precipitación de sales de calcio y magnesio. Las concentraciones en el dializado pues del bicarbonato, digamos en la solución estándar que nosotros tenemos, puede variar entre 35 y 39 milimoles sobre litro. Aunque la corrección de la acidez metabólica pues es algo que queremos alcanzar porque va a tener beneficios en cuanto a disminuir el catabolismo proteico, la desmineralización ósea, la inflamación e incluso la resistencia a la insulina. El sobrecorregir y generar una alcalosis metabólica durante la diálisis puede teóricamente predisponer al paciente a una inestabilidad hemodinámica, puede reducir el flujo sanguíneo cerebral, puede producir parestesias, espasmos, calambres y pues posiblemente también disminuir las concentraciones de potasio sérico y de calcio iónico, así como aumentar el depósito tisular de fosfato. Por eso, sobre todo en casos de acidosis grave, el objetivo de bicarbonato no está más allá de 20 milimoles sobre litro, se debe mantener entre 15 y 20. El uso de dializado sin glucosa o una disminución de la concentración de glucosa de 100 a 200 miligramos por decilitro es el estándar actual en comparación a los esquemas que antes se utilizaban, donde pues las soluciones de dializado tenían una mayor concentración. La mayoría de los pacientes, tanto diabéticos como no diabéticos, pueden tolerar bien la diálisis sin glucosa, a pesar de que se pueden perder hasta unos 30 gramos de glucosa durante la diálisis. El problema es que esta pérdida de glucosa pues, puede derivar en una hipoglicemia que incluso siendo subclínica va a estimular el aumento del catabolismo proteico y por lo tanto que estos estén libres en sangre y una posible pérdida intradiálisis de aminoácidos libres. Por lo tanto, las concentraciones en rangos fisiológicos de glucosa en el dializado de 100 a 200 son lo que actualmente se recomienda. Y en general, pues esta concentración tiene pocos efectos adversos, aunque también puede producir hiperglicemia e inducir la producción de insulina, obviamente en los pacientes no diabéticos. Y este es un factor que puede, a su vez, agravar una hipocalemia. La temperatura del dializado pues, se mantiene generalmente entre 35 y 37 grados a la entrada del dializador. Si la temperatura se mantiene constante a 37 grados o a la temperatura corporal exacta que tenga el paciente al comienzo de la diálisis, que es lo que se llama diálisis termoneutra, pues teóricamente no va a haber una transferencia de calor a través de este circuito de diálisis. Sin embargo, se ha observado que al igualar la temperatura la temperatura del dializado con la del paciente, el paciente en efecto presenta un aumento de la temperatura durante la diálisis. La razón de que esto suceda pues no está muy clara,
aunque se menciona que puede ser en parte debida a la pérdida de líquidos por la piel, que perdón, a la pérdida de líquidos que se da durante la hemodiálisis, lo que va a originar vasoconstricción y con la progresiva acumulación de calor que esta va a producir. La acumulación de calor, pues entonces va a derivar en una dilatación refleja de los vasos sanguíneos periféricos y al haber vasodilatación, pues disminuyen las resistencias vasculares periféricas y por lo tanto una mayor hipotensión intradiálisis. Si disminuimos la temperatura del dializado a 35 o a 36 grados, entonces en realidad sí se mantiene al paciente isotérmico, o sea, sin cambios en su temperatura como tal, y se permite una mejor estabilidad hemodinámica. Es por ello que la recomendación es mantener una temperatura que esté pues alrededor de 0.5 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal medida a nivel de la membrana timpánica. Otro objetivo principal de la hemodiálisis es el mantenimiento del balance de líquidos, que pues establece determinando el peso seco y aplicando la ultrafiltración para eliminar la ganancia de peso que tenga el paciente. Esto pues se logra al combinar la presión positiva que existe en el compartimento de sangre del dializado junto con una presión subatmosférica en el compartimento del dializado. Esto es lo que se conoce como la presión transmembrana, la diferencia de estas presiones. Mientras mayor sea esta, pues obviamente una mayor ultrafiltración va a haber. El objetivo durante la sesión pues, va a ser alcanzar el peso seco, que pues, lo podemos definir como el menor peso corporal que un paciente puede tolerar sin tener reacciones adversas o sin estar hipotenso, utilizando la evaluación clínica como pues, estimación. Ahora, que si queremos ser o tener una definición más rigurosa, el peso seco lo determina el peso corporal en el cual el volumen extracelular ya es fisiológico. Es importante aclarar que tanto la sobrecarga crónica de volumen como la depresión de volumen de nuestros pacientes se asocian con una mayor morbimortalidad. La mayoría de los pacientes pueden tolerar en general hasta 0.35 mililitros minuto por kilogramo de ultrafiltración, que equivale a 1.5 litros hora en un paciente de 70 kilogramos. Esto sin presentar náuseas, calambres o hipotensión u otros efectos adversos. Sin embargo, pues la verdad es que existe gran variabilidad entre la tolerancia que pueden tener cada paciente a esto. Esta variabilidad va a depender de las diferentes respuestas que van a tener los pacientes a la depresión de volumen, ya que cada paciente va a tener una diferente tasa de relleno vascular desde el espacio intracelular e intersticial. Tanto la disfunción autonómica, la disfunción diastólica, el aumento de la temperatura corporal, la hipocalcemia intradiálisis, la hipocalemia, la alcalosis y la depresión miocárdica pueden disminuir la respuesta miocárdica y limitar el aumento de la capacitancia venosa y de la contractilidad cardíaca. La eliminación de solutos durante la diálisis, la malnutrición y la inflamación pueden retrasar el relleno vascular por una disminución de la presión osmótica y también por una presión oncótica reducida y un incremento en la permeabilidad vascular. Por eso, un paciente en hemodiálisis puede tener síntomas de hipotensión o de una hipovolemia relativa antes de que se haya alcanzado el peso fisiológico. Y además de que el peso seco, pues clínicamente determinado, es una medida realmente poco confiable respecto al peso fisiológico. La presencia o la ausencia de edema en los pies o la hipertensión son herramientas poco fiables para evaluar en realidad el peso seco porque se correlacionan muy débilmente con el estado de volumen medido en comparación con la bioimpedancia eléctrica multifrecuencia. La vía, como se conoce, pues es prometedora para establecer el peso seco y reducir con esto los síntomas intradiálisis.
Esta técnica consiste en aplicar una corriente eléctrica en el cuerpo y va a medir la resistencia al paso de la corriente eléctrica y así va a calcular tanto el volumen extracelular como el volumen intracelular. De modo que el peso seco se va a conseguir cuando ya no hayan reducciones adicionales en el volumen extracelular a pesar de la ultrafiltración. Este método de cálculo del peso seco ha demostrado un mejor control de la presión sanguínea, el índice de masa ventricular izquierda y la rigidez arterial, así como una menor mortalidad, pero también se ha observado que los pacientes que son evaluados con este método tienen una disminución de la función renal residual mucho más rápido que los pacientes que no son evaluados con este método. Y pues ya por último, como parte de la precisión de hemodiálisis se puede considerar también incluso la reutilización de los filtros, o sea, de los dializadores. Los dispositivos que hacen este proceso pues pueden ser automatizados o pueden ser manuales. Se ha visto que los dispositivos automatizados son pues más eficaces y tienen la ventaja de tener una menor incidencia de reacciones febriles que los que se procesan manualmente. Durante el proceso, para que un filtro se pueda volver a utilizar, se tiene que limpiar con lejía o con peróxido de hidrógeno para mejorar la asepsia, con la desventaja de que la lejía pues también va a eliminar proteínas en la membrana del dializador que van a estar ya pegadas, proteínas del paciente, y con esto pues va a disminuir o anular la mejor biocompatibilidad que puede tener un dializador después de un primer uso y que es atribuida a estas proteínas pegadas en la membrana. Después de que sean limpiados, la integridad del dializador se tiene que evaluar. Esto se va a hacer midiendo el volumen de fibras en el compartimento sanguíneo, lo que se conoce como volumen de paquete de fibras, y también presurizando el dializador para que nos aseguremos de que las fibras están intactas. Es lo que se conoce como el test de presión. Para que un dializador sea aceptado para la reutilización, el volumen de paquete de fibras debe ser superior al 80% del valor inicial y el dializador debe de poder soportar una presión superior al 80% también, a la presión máxima de funcionamiento. Y después de ser considerado adecuado para la reutilización, el dializador se llena de desinfectantes químicos, siendo lo más común utilizar el ácido peracético o el formaldehído. En general se ha visto una tendencia a una menor reutilización de filtros. Sin embargo, pues es completamente válido utilizarlos siempre y cuando se cumplan con los tests que se requieren para probar su integridad y funcionalidad. Además, pues con el paso del tiempo se ha visto que, o sea, ha disminuido el costo de estos filtros, lo que en parte ha originado que pues se hagan un poco más desechables. Y básicamente es todo el tema de prescripción de hemodiálisis. No sé si hay algún comentario. Si no, pues ya. Muchas gracias.